Listo, oye, está muy expreso el botón de RK ahora. ¿Te acuerdas cuando se demoraba casi un minuto? Sí. Ahora no. Bueno, son la campanita, comenzó la grabación y como siempre les decimos entonces, muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer nivel medio tarde. Les habla aquí entonces una vez más su profesor de inglés, Elias Rojas, junto a mi coanimador, el tío Estefano, y le traemos para todos ustedes la clase, la continuación, mejor dicho, de la clase de esta semana. Recordemos que estamos en la semana número 26, ¿cierto? Y ya prácticamente estamos en los minutos finales del partido. Minuto 85. Casi al último de todo nuestro proceso de aprendizaje del año. ¿Sí? ¿Sí? Lo escuché. ¿Hace rato eso, no? ¿De verdad? ¿Sí? Bueno, después de esa intromisión del tío Pancho, recordarles, chiquillos, que nos queda todavía la semana 27 y 28 y ya con eso podríamos terminar. Así que, si usted quiere eximirse de todos los ramos, de todas las evaluaciones, no olvide enviar sus preguntas esenciales de todos los ramos a tiempo, ¿ya? Recuerda que solamente si le falta una esencial de una asignatura, usted ya tiene que dar la evaluación de esa asignatura a final de mes. Bueno, esta es como primera o segunda semana de noviembre, si no me equivoco, ¿cierto, tío Estefano? Sí, es la segunda semana de noviembre. Ahí sería la evaluación. Pero, ¿para qué esperar hasta el final? Mejor enviar las preguntas esenciales todas a tiempo para que usted pueda, obviamente, eximirse. Y así usted siempre va a postular la nota máxima. Recuerde que si a usted le faltan preguntas esenciales, al momento de hacer la evaluación, usted ya no va a tener nota máxima 7. Su nota máxima va a ir, o se va a ir reduciendo cada vez más, hasta que tenga nota máxima 4. Y con la nota máxima 4 no quiere decir, me voy a sacar un 4. No, es máximo un 4. Puedes sacarte un 1, puedes sacarte un 2. Y ha ocurrido. Y no queremos que siga ocurriendo. Así que también, estudiantes, revisen siempre la materia. Si no entienden cómo se hace o tienen dudas de cómo se hace, pregunten. Porque la materia no tiene que ser como yo pienso que es. Es como es nomás. Por eso, ustedes pueden venir acá a clase de forma presencial o pueden conectarse también o contactarnos a nosotros también por nuestras distintas vías, que sería el correo electrónico o también el WhatsApp, ¿cierto? Recuerden incluso que al final de cada una de, al menos de mis diapositivas, aparece mi correo para que ustedes me puedan contactar en caso de cualquier cosa. Bueno, solamente para recordarles la pregunta esencial número 26, lo que dice ahí. Pregunta esencial 26. Las siguientes oraciones están escritas utilizando un adjetivo posesivo. Reescribe las oraciones usando el pronombre posesivo de forma correcta. Tienes que ver, entonces, como en este ejemplo, que dice, this is your TV, esta es tu televisión, con un adjetivo posesivo. Dame un segundo. Ahora sí. Que dice, this is your TV, esta es tu televisión, pasó a ser, esto es tuyo. Ahí sí hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si se dan cuenta, el adjetivo posesivo tiene el adjetivo y además el objeto al que le pertenece. El pronombre posesivo lo incluye, pero no lo escribe, por así decirlo. Ojo que tiene que ser como this is, o también lo pueden responder como it is, si es singular, o these are, o también they are, en el caso que sea plural. ¿Ok? Ya vimos cómo hacer estas oraciones el día anterior con los adjetivos posesivos. Utilizando también this is, ojo, si el objeto es singular, si es uno,
O también los comenzábamos con these are, en el caso que el objeto sea más de uno. Luego de esto, agregamos entonces nuestro famoso adjetivo posesivo. ¿A quién le pertenecía? Y después el objeto que le pertenece a esa persona. ¿En español esto existe? Pero por supuesto que sí. ¿En español existen adjetivos posesivos? Sí. ¿Existen pronombres posesivos? También. Por lo tanto, no es algo que nosotros no podemos relacionar entre un idioma al otro. ¿Ok? Ahí les dejo, estudiantes, a los que todavía no desarrollan la pregunta esencial, les dejo la pregunta para que le puedan sacar una foto o anotarla. Mientras tanto, antes de continuar con el resto de la materia, que el resto de la materia es los pronombres posesivos. Oye, agradecido de tener aquí a estudiantes conectados como a la Natalia y al Ignacio Espinosa. Reacción kawaii, muy bien. Para la clase más kawaii, ¿cierto? Van de la mano, muy bien. Reacción kawaii para la clase más kawaii y el profe más kawaii también. Yes. Muy bien. Ya, estudiantes, esta es la pregunta esencial, entonces pasemos a lo que nos corresponde ver el día de hoy. Que reitero, nosotros el día de ayer vimos los adjetivos posesivos. El día de hoy tenemos que continuar con los pronombres posesivos. Continuemos entonces. Así que vamos a ver ahora, estudiantes, anoten el título de la clase del día de hoy, que es Possessive Pronouns, pronombres posesivos. Como que aquí dice en la imagen, the planet is ours. El planeta es nuestro. Distinto a los adjetivos posesivos, porque esta misma frase, utilizando adjetivos posesivos, debería ser, el planeta es nuestro planeta. Pero aquí dice, el planeta es nuestro, ¿cierto? A solas, a secas. Lo que hace el adjetivo, el pronombre posesivo, mejor dicho, es prácticamente unir un adjetivo posesivo con el objeto en una sola palabra, para que ésta no se vuelva a repetir, para que no sea muy redundante, como dicen algunos, como dicen la gente más culta. ¿Ok? Así que es el título del día de hoy. Anoten el título del día de hoy. Anoten el título del día de hoy. Exacto, los que están en la casa, ya la Natalia ya envió la pregunta esencial, la envió ayer, de hecho, y estaba muy correcta. Así que te felicito, Natalia, por tu puntualidad. Gracias, profesor. No hay problema. También ya hay 3 personas que enviaron la pregunta esencial de TIP, hablando de nuestro otro ramo también. El ramo favorito de los niños. Ya, hablemos entonces de esto, de los pronombres posesivos.
Así que possessive pronouns, dice acá. Al igual que los adjetivos posesivos, estas palabras indican pertenencias de un objeto, pero sí tienen una diferencia notable. ¿Cuál es esta diferencia? Es una diferencia gramatical. Se refiere a la estructura de la oración. ¿Cuál es la diferencia gramatical que tiene el pronombre posesivo al adjetivo posesivo que vimos en la clase anterior? En la estructura de la oración. Estas muchas veces van al final de una oración. Al final. Sin nombrar el objeto. Porque el objeto ya fue nombrado y solamente queremos decir de quién es. Igual que en español. Yo puedo decir, este es tu lápiz, o puedo decir, esto es tuyo. Y ese tuyo, no el chocolate, no la oblea. Este tuyo se refiere a el objeto y a quién le pertenece. Antes decíamos tu lápiz, ¿cierto? Tu lápiz. Ahora decimos tuyo, en español. En inglés ocurre lo mismo. Muchos expertos en el inglés aseguran que es una mezcla entre el adjetivo posesivo y el objeto. Y le encuentro mucha razón. Tú puedes decir una misma frase, pero utilizando obviamente un pronombre posesivo que es la mezcla, por así decirlo, de un adjetivo posesivo con el objeto. Y es más que nada para no volver a repetir el objeto. Este lápiz es tu lápiz. Entonces, ahí ya entregamos el objeto dos veces. Es muy redundante, es muy de lo mismo. ¿Cómo yo podría cambiarlo? Diciendo, este lápiz es tuyo, ¿cierto? No repito el objeto, y ahora sí estaría de una forma correcta. En inglés es igual. Tiene estas palabras que van a reemplazar entonces al adjetivo posesivo y además al objeto al mismo tiempo. Igual que en español. Así que, la verdad es que sí se puede considerar de esa forma. Su uso es para no repetir el pronombre posesivo con el objeto. Cuando ustedes utilizan pronombres posesivos, no nombran el objeto. Por eso. En una respuesta o en una conversación. Reitero, cuando utilizan pronombres posesivos, ustedes no nombran el objeto. Es totalmente innecesario. En español es lo mismo. Yo puedo decir, este cuaderno o este libro, como el que dice, imagina este ejemplo en español. Este es mi cuaderno, ¿cierto? Yo puedo decir entonces, es mío. Al decir es mío, se refiere a que el cuaderno es mío. O que es mi cuaderno. ¿Cierto? Entonces, reitero, es como una mezcla de ambos, de ambas cosas que vimos en la clase anterior, adjetivo posesivo con el objeto, pero aquí solamente va el pronombre posesivo, sin el objeto, porque se piensa que el objeto ya está incluido, no de forma explícita, no que tú lo puedas leer, sino que de forma implícita. Oh, saludos a la Camila. Muy buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Pronombre, entonces, pronombre posesivo. Si yo digo, por ejemplo,
This is my copybook. Este es mi cuaderno. Yo solo digo entonces, para pasar esto a pronombre posesivo, digo, it is mine. Es mío. No vuelvo a decir, es mi cuaderno. Porque el objeto ya lo nombré. También puedo decir, en vez de decir it is, puedo decir la misma frase que está adelante. Puedo decir también, this is mine. Esto es mío. También está correcto por si acaso. Ese mine, que también significa mina como la mina de una minera, ¿cierto? Pero aquí es de mío. Ese mine, mío, claramente se refiere a mi cuaderno. My copybook, mi cuaderno. Este mine reemplaza esos dos. Al pronombre, al adjetivo posesivo, mejor dicho, y al objeto. Por eso aquí en el mine no nombro el objeto. Se considera que ya lo estoy nombrando. Reitero, de forma implícita, no explícita. Ahora, para todos ustedes, les pido por favor que hagan una tablita, porque vamos a ver nuevamente vocabulario, comparando los pronombres con el pronombre posesivo. Pero recuerda, antes de esto, recuerda que, igual como lo vimos en la clase anterior, usábamos this is si era singular, usábamos these are si era plural el objeto. También lo puedes hacer de esta otra forma. Si el objeto es singular, puedes utilizar entonces el verbo to be is. Por lo tanto, el objeto va a ser it is. It is. ¿Ok? Si es uno, si el objeto es singular, uno, utilizamos entonces it is. Ahora, por el contrario, si el objeto es plural, o sea, dos o más, nuestro verbo to be va a ser el famoso are. O sea, que vamos a utilizar la frase they are. Ellos o ellas son. ¿Ok? Y después de esta frase breve, it is, y ahí va el pronombre posesivo. They are, y ahí va el pronombre posesivo. Pero reitero, voy a ser muy enfático, pronombre posesivo, y no se escribe nada más. Punto final. No se le agrega el objeto. ¿Ok? No agregar el objeto. Así que estudiantes, aquí está una tablita con los pronombres posesivos. Aquí ustedes la pueden ver, la pueden copiar, le pueden sacar un pantallazo, lo que usted desee o lo que usted estime conveniente. De todas maneras, yo les voy a leer todo lo que aparece aquí, uno por uno. Pronombre contra los pronombres posesivos. Los pronombres o pronombres personales, como se dicen, los clásicos que nosotros conocíamos, indican un sujeto, una persona. Y el pronombre posesivo indica claramente pertenencia también, igual que el anterior. Pero recuerda que este pronombre posesivo es como si se mezclara el adjetivo posesivo con el pronombre. Entonces tenemos aquí una tablita con 4 columnas, ¿cierto? En las columnas tenemos el pronoun en inglés, los pronombres en inglés. Al ladito de esto tenemos los pronombres que serían en español, todos estos. Luego tenemos el pronombre posesivo de cada pronombre, el pronombre posesivo de cada pronombre, ojo aquí. Y aquí hay uno que no existe, así que ojo,
Ojo, que esto va a ser pregunta de evaluación de fin de mes. ¿Cuál es el pronombre posesivo de it? ¿Qué pronombre carece de pronombre posesivo? Puede ser, También. ¿cierto? Posible pregunta de prueba. ¿Ok? Aquí están los pronombres posesivos. Y aquí al ladito está... ¿Por qué ese adjetivo posesivo debería ser pronombre? Ups. Aquí dice adjetivo, debería ser pronombre. Pronombre posesivo. Ahora sí. Ya, disculpen chiquillos, que me equivoqué. Ya. Ahí tenemos entonces el pronombre posesivo, ¿cierto? La traducción de todo esto. Partimos entonces con nuestro primer pronombre, que es I, ¿ya? Yo. Y para decir que algo me pertenece a mí, sin nombrar el objeto, yo simplemente digo mine. Y mine, en español, significa entonces que eso es mío o mía. También puede ser plural, como míos o mías. ¿Estás escribiendo, Gabriel? ¿Estás escribiendo? Ok. ¿Ah? Ok. Luego, para el pronombre que utilizamos she, ustedes saben, she significa ella. Su pronombre posesivo va a ser hers. Suya. Puede ser suya o suyas. O también puede ser de ella. Ojo, que se parece al adjetivo posesivo, pero aquí van a tener un par de diferencias. Así que mucha atención con las diferencias, chiquillos, porque hay algunos que son muy similares los unos a los otros. Hay uno que es el mismo. El mismo adjetivo posesivo es el mismo pronombre posesivo, lo cual es extraño. Pero es así. No es que yo me haya equivocado, si bien a veces me equivoco mucho en algunas palabras que escribo mal, ¿ok? Sí, mucho ojo con esta parte, que puede generar confusión. Entonces, hers significa suya, pero en femenino. Suyo o suya. Se refiere a que esto le pertenece a una mujer, ¿cierto? Tenemos el siguiente pronombre, que es he. Como ustedes saben, la palabra he significa él. Él. Y el pronombre posesivo es his. His. ¿Ok? Eso significa entonces suyo o suyos. Por ejemplo, esos lápices son suyos. ¿Cierto? Se refiere a que esos lápices son sus lápices. O son de él. Igual en inglés es lo mismo en español. Ya vimos los primeros tres. I, mine. Con she sería hers. He, his. Continuamos entonces con it, que se refiere a las cosas, a los animales, lugares, situaciones, etc. Y aquí hay una particularidad. It significa eso. Pero lamentablemente aquí no hay
pronombre posesivo. Si algo le pertenece a un animal, por ejemplo, si algo le pertenece a un animal, nosotros le vamos a tratar según el género del animal. En este caso sí. Si pertenece a un grupo, por ejemplo, de animales o de objetos, le vamos a decir o utilizar reemplazarlo como si fuera un they, por si acaso. Depende mucho del contexto, pero recuerden que para el it no existe el pronombre posesivo. Sí existe el adjetivo posesivo, pero no el pronombre posesivo. ¿Ya? Es nulo, no existe en ninguna parte. No entiendo por qué no existe, pero así es la regla. Y nosotros estamos aquí para que esas reglas se cumplan. Continuando entonces con you. You, ustedes pueden recordar, significa tú o ustedes, ¿cierto? Tú o ustedes. Y este tú o ustedes, dame un segundito. Ese tú o ustedes va a tener entonces solamente una opción. Como pronombre posesivo, va a ser entonces yours. Yours, que puede ser tuyo, tuya, tuyos, tuyas. ¡Uy, qué rico un tuyo! Se antoja, se antoja. ¿No que hace tiempo que no escuchaba? ¿Un tuyo? Sí. Bueno, no son difíciles de encontrar, pero uno cuando va creciendo como que deja de muchas cosas de lado. A ver, a mí me encantan los dulces y los chocolates, pero trato de no comer tanta hora. Bueno, y tenemos entonces también que puede ser en una forma formal, suyo o suyas, ¿cierto? En inglés la palabra usted no existe. You significa tú o ustedes. Pero usted solo, así, no existe. Son palabras que en inglés no tienen traducción. Usted. Usted te va a salir como you, pero es un equivalente nomás. ¿Sabes qué otra palabra no tiene traducción, tío Estefano? Estadounidense. No tiene. No, porque ellos se consideran americanos, ¿cierto? Americans. Y no existe el gentilicio de estadounidenses. Y es un error. El continente americano somos todos americanos. Pero para ellos no. Ellos son los americanos nomás. No son americanos del sur. Nosotros somos como los vecinos. De hecho, hay muchas palabras en inglés que no tienen, o sea, muchas palabras en español que no tienen traducción en inglés. Por ejemplo, también, si usted le dice a una persona, te quiero, en inglés no tiene palabra. No existe. El querer, el sentimiento de querer. Querer a una persona, me refiero. O querer a una mascota. Sino solamente la opción de obtener. Exacto, el querer de obtener. Es el que da a traducir. De pertenencia. Exacto, de pertenencia, muy bien.
Exacto. Por eso, hay algunas palabras en inglés que no se traducen, que no tienen traducción, que no existen, que solamente existen equivalentes, pero no son las traducciones. Pasemos al siguiente, que es we. We, ¿qué significa entonces nosotros o nosotras? Antes quiero cambiar algo en la presentación para que se vea. Voy a dejarlo aquí. Este también lo voy a copiar. Y lo voy a dejar aquí. Pum. Listo. ¿Te frío? Ya. We significa entonces nosotros o nosotras. Nosotros o nosotras, cualquiera de esos dos. Y el pronombre posesivo va a ser ours. Ours. Es como el mismo que vimos ayer, pero con una S al final. Ours. ¿Qué significa entonces nuestro o nuestra? O nuestros, nuestras. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos, con el contenido? Bien, profesor. Muy bien, me gusta ese ánimo. Vamos súper, vamos súper. Y sigamos súper. Y el último, la última palabrita entonces de nuestro grupo, tenemos they, que significa ellos o ellas. They. Bueno. Y el pronombre posesivo es theirs. Theirs. Y también es la misma palabra que el adjetivo posesivo, pero con una S al final. Y theirs puede significar de ellas o de ellos. ¿Ok? Entonces, estos son los pronombres posesivos, los que nosotros vamos a utilizar. Y recuerden, dos cositas. Los pronombres posesivos no nombran el objeto. Y también recuerden que it no tiene pronombre posesivo. Así que mucho ojo con esas dos pistas. Ahora, H. Un consejo, una curiosidad. A que ustedes no se dieron cuenta al ver el vocabulario de lo siguiente. Hay algunos pronombres posesivos que terminan con S, con la letra S. ¿Cuáles son los pronombres posesivos que terminan con S? Son todos. Los plurales. No son los plurales. ¿Me equivoqué? Ahí vas a ver. Es como un truco nomás, es un truco visual. Todos los adjetivos posesivos que terminaban con R, tú en pronombre posesivo le agregas una S al final. Reitero, todo adjetivo posesivo, los que vimos ayer, que terminaban en R, cuando lo pasas a pronombre posesivo, es solamente agregarle una S a los que terminan con R. ¿Me crees? Gabriel, ¿tú me crees? ¿Me crees? ¿Me crees lo que acabo de decir acá? Veamos lo que dice aquí nuevamente. Hay algunos pronombres posesivos, lo que vimos ahora, que terminan con S. ¿Cuáles son esos? Son todos los adjetivos posesivos que terminaban con R. ¿No me crees? ¿No crees? Ya, veámoslo entonces. Te voy a marcar todos los que terminan con R. Y vas a ver que en la siguiente va a tener una S. Veámoslo. Aquí está la misma tabla que vimos ayer. ¿Cierto? Ya. Aquí tenemos esta misma tabla, entonces. Y mira,
¿Cuál adjetivo posesivo termina con R? Her, your, Our, they. our, their. Todos esos terminan con R. ¿Cierto? Y ahora observen. Porque esos que terminan con R, como adjetivo posesivo, como pronombre posesivo, se le va a agregar una S. Ahora, veámoslo de nuevo. Tenemos hers, yours, ours, theirs. Todos esos, se me olvidó marcar el hers. Todos esos tienen S al final. ¿Por qué? Porque antes terminaban con R. Ahora yo a esos le agrego una S después de la R. Así que lo único que van a ser diferentes va a ser my, ¿Y ahí se convierte en un pronombre personal? no en un pronombre personal, porque los pronombres personales son estos, los que nosotros siempre vimos. I, you, we, they, he, she, it, esos son pronombres personales. Aquí de adjetivo posesivo se transformó a pronombre posesivo. Lo único que van a ser distintos son my, mío, o sea, mi, que va a ser mine, y his, que se escribe igual, pero significan cosas distintas. Sus o sus, de aquí vas a ser suyo. ¿Alguna duda o consulta, estudiantes? ¿Se quedó todo claro? Porque todavía nos quedan 20 minutos. ¿Podemos ver la pregunta esencial en 20 minutos? Sí. ¿Sí? Ok. Vuelvo a preguntar. ¿Alguna duda o consulta, estudiantes? A los que están aquí conectados. Al Gabriel, que está aquí presente también. No, profesor. Perfecto. Muy bien, Natalia. Deme un segundito. Estoy también aprovechando de revisar las preguntas esenciales a quienes ya la enviaron a través de la plataforma de Classroom. Así que, muy bien, cómo van avanzando. Tranquilo, tío Estefano. Sí, no, sí, han estado mandando las preguntas esenciales. O sea, la Natalia ya lo mandó. Sí, ya me falta solo una. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces volvamos a ver ahora nuestra pregunta esencial de esta semana. ¿Qué dice? Pregunta esencial número 26. Las siguientes oraciones están escritas utilizando un adjetivo posesivo. Reescribe las oraciones usando el pronombre posesivo de forma correcta. Ahí tienes un ejemplo que dice, this is your TV, y tienes que transformarla utilizando el pronombre posesivo, it is yours, y nada más. No se agrega objeto en el pronombre posesivo, recuerden eso. También, en vez de utilizar it is, puedes utilizar la misma frase que está aquí al comienzo, this is, y va a estar igual de válido. Recuerda siempre la regla si el objeto es singular o plural, ¿ya? Al utilizar también los pronombres posesivos. Puedo utilizar it is, puedo utilizar they are, es según lo que tú pienses. ¿Pueden comenzar con el ¿Ah? Pueden comenzar con la misma frase que estaba aquí, pero el resto lo tienen que completar con lo que corresponde. Aquí dice their console, ¿cuál sería aquí entonces el pronombre posesivo que tiene que ir acá, después de this is? Y recuerden que el objeto se elimina.
¿Ok? Recuerden siempre, chiquillos, que el objeto se elimina. Muchas gracias. Estudiantes, ¿alguna consulta sobre la pregunta esencial 26? ¿Algo que no les haya quedado claro todavía? Aprovechando que nos quedan estos 15 minutos para que usted la pueda desarrollar. Aproveche ahora de consultar, aproveche de aclarar sus dudas, si algo no les quedó muy claro. Aprovechemos este momento que todavía nos queda harto tiempo para poder desarrollarlo. ¿Cierto, tío Estefano? Sí, tenemos casi 13 minutos para poder hacerlo. Exacto, 13 minutos todavía. No es algo que tome mucho tiempo tampoco. Se comienza tal cual y se pone el adjetivo. El pronombre pronombre posesivo. que corresponda. Exacto. Está en la tabla. Tú ya lo entendiste, tío Estefano. Muy bien. Estrellita en la frente. Yo debería pasar al segundo nivel medio. Muy bien.